Así que pues yo estoy teniendo ahí el privilegio de poder compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a estar viendo un mensaje que para mí es muy interesante. Es acerca de cómo es que como cristianos nosotros podemos llegar a ser cristianos que vivamos en victoria o cristianos que nos podamos acomodar de cierta forma en el pecado. Vamos a estar viendo las dos situaciones o las dos vidas que se veían en la vida de David y en la vida de Saúl. Es bien interesante y es bien fácil de poder ver la diferencia, cómo los dos tuvieron situaciones al final de sus vidas diferentes, pudieron ver cómo Dios a través de todo ese tiempo siempre estuvo con David, pero vemos también en el caso de Saúl que no fue así, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo el capítulo de Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel, perdón, y vamos a estar viendo varios capítulos y versículos de ese libro. Y bueno, pues veo que ya están varios conectados. Veo ahí a Alessandra Frati. Hola, gusto en saludarte, Ale. Hola Dina, buenos días. Y bueno, veo varios que ya se conectaron. Pues mucho gusto a todos. Como les decía, vamos a estar viendo Primera de Samuel. Así que vamos a hacer una oración para empezar con el estudio. Y si me pueden acompañar, por favor. Padre bendito, queremos agradecerte por esta bella mañana que nos has regalado, por el privilegio que nos das, Señor, de seguir estudiando tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos tener claro el camino que tú quieres que sigamos. Gracias por este mensaje que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Rogamos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que muevas nuestros corazones, Señor, a darnos cuenta que tú quieres que tengamos un corazón obediente a ti. Así que, Padre, quita de nuestras mentes toda distracción. Ayúdanos a poner en práctica lo que vayamos a ver en este momento. Gracias por cada una de las familias que está conectada y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que bueno, pues vamos a estar empezando a ver algo bien importante. Yo estuve pues tratando de ver estadísticas de cuántos guatemaltecos aparentemente son cristianos y me topé con una estadística que se sacó en el 2015, fue la más reciente que pude encontrar, en donde se mencionaba que el 87% de los guatemaltecos profesan ser cristianos. Y entonces estarías hablando que por cada 10 guatemaltecos hay 8.7, redondeándolo, 9 personas cristianas, ¿verdad? Y es tremendo este dato porque, por ejemplo, si alguno de ustedes sale el día de hoy a su residencial o en donde vive y voltea a ver a su vecino de la derecha, el de la izquierda, el de enfrente, se va a topar que ese porcentaje o esa estadística no se cumple. Y no es que la empresa que haya realizado esta estadística esté mal, sino más bien que el cristiano se ha acostumbrado a vivir una vida de religiosidad, una vida en donde no hay una verdadera vida entregada al Señor. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque en la vida de Saúl podemos ver un cristiano derrotado. Un cristiano que es el porcentaje mínimo de lo que pasa con este porcentaje que les hablo, porque tal vez pudiéramos mencionar que el otro porcentaje es de personas que solamente dicen ser cristianos pero no lo son, o que pertenecen a una iglesia y eso les tranquiliza su conciencia. Pero vemos que hay un porcentaje mínimo y en ese porcentaje podemos verlo a través de la vida de Saúl, cómo desde un inicio Saúl empieza una vida de más a menos en su relación con Dios. Vemos de que
él sembró durante toda su vida, después de que accedió a ser rey, empezó a sembrar para su carne. Y vemos que lo que estuvo segando al final y en medio de su trayecto fue corrupción. Vemos todas las situaciones tan difíciles que él mismo se estuvo metiendo, y cómo al final al mitad de su reinado, pues vemos que Dios se aleja de él. Y bueno, vamos a estar viendo esa situación, pero vemos el caso contrario. Vemos el caso del rey David, un rey que realmente vivió una vida en victoria. Nosotros podríamos mencionar y decir, bueno, pues él tuvo varios aspectos en su vida que también fueron tachables y sí, trajo consecuencias a su vida, pero nos damos cuenta que, como Dios lo mencionaba, él era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que él podía ver hasta el más mínimo detalle de impureza en su vida, que quería arreglarlo. Nos damos cuenta que cuando él es enfrentado y por su pecado, él en ese momento se arrepiente. Claro, trajo consecuencias, sí las tuvo, pero vemos un hombre dispuesto a querer estar en los caminos del Señor. Caso contrario de Saúl. Entonces vamos a estar leyendo, me gustaría que pudieran tener sus Biblias en su mano para que podamos ir viendo los pasajes que vamos a estar leyendo. Yo no tengo la aplicación para ponerles ahí el versículo, pero yo sé que todos tienen ahí sus Biblias, así que si me pudieran acompañar, vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vemos aquí un principio agrícola que se aplica en un sentido metafórico en los aspectos de la vida moral y la vida espiritual. Y es algo que tiene trascendencia universalmente. Nosotros podemos darnos cuenta que hablando en el tema agrícola, pues estamos sembrando el día de hoy, algún palo de naranjas o de aguacates, y lo que esperamos es que sean aguacates, ¿verdad? Así que es un principio muy sencillo de poder ver en la agricultura, pero que en nuestra vida espiritual y moral también es aplicable. Y es una forma que podemos darnos cuenta cuál es el futuro que nos va a deparar. David empezó a vivir una vida conforme a los lineamientos de Dios y ya sabemos cuál fue su trayecto. Pero entramos un poco a la vida de Saúl. ¿Qué pasa con Saúl al inicio? Él empieza a tener una intimidad muy buena con Dios. Se nos menciona que era guiado por el Espíritu de Dios, pero cómo fue decayendo de más a menos, y cada vez menos y menos y menos, hasta que completamente alejado de los caminos de Dios. Qué difícil es que nosotros tengamos personas conocidas que en algún momento fueron que estuvieron caminando con el Señor, o aparentemente eso se veía, y ver que el día de hoy estén tan alejados de Dios, realmente es triste. Pero se imaginarán en ese momento que el rey Saúl, que tenía todo por delante para que su futuro fuera un futuro lleno de gozo, de servicio al Señor, con un testimonio tremendo para sus hijos, dejando una herencia de vida en donde las generaciones que venían atrás de él quisieran seguir viviendo para el Dios de Saúl, pero no fue así. Nos damos cuenta que su pecado no lo dejó, no quiso arrepentirse, y ese fue uno de los problemas de él, fue el pecado y la falta de arrepentimiento.
y hubo tanto pecado en su vida que cada vez iba alejando más y más del Señor. ¿Y no te parece a ti pues algo conocido en tu vida diaria? Es bien común cuando tú te apartas de la palabra de Dios, cuando tú quieres abrazar un pecado y no quieres arrepentirte, cada vez te sientes más y más alejado de Dios, te sientes que no estás bien, que falta algo, y obviamente tú sabes muy bien que es ese pecado que no te permite continuar en tu relación con Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 9, versículo 31. Por favor, si me pueden acompañar. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nos damos cuenta que Dios no oye a los pecadores. Y eso es lo que estaba pasando con Saúl. Quiso abrazar tanto su pecado que cada día iba desobedeciendo más y más y más. Pero, ¿qué pasó al inicio de su reinado? Se nos menciona en 1 Samuel, capítulo 10, cómo es de que él estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a leerlo para que nos recordarlo y nos quede claro cómo es de que esa persona guiada por Dios pasó a ser una persona alejada completamente de Dios al punto que Dios se separó de él. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 10, versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, o sea, poder llegar a tener esa confianza de decir, la decisión que tome es guiada por Dios, es la voluntad de Dios, porque he estado tan lleno de su presencia que de seguramente lo que haga o la decisión que tome es porque Dios la está tomando por mí. A ese punto empezó su reinado el rey Saúl. Pero te mencionaba dos problemas al inicio: el pecado y la falta de arrepentimiento. Pero el problema principal, el problema de raíz que provocó estos otros dos, fue que él se alejó de la palabra de Dios. Hizo caso omiso a muchos llamados de él, a muchas indicaciones claras que Dios le había impuesto a él, y él no quiso obedecerlas de esa forma. Y es lamentable, o sea, es algo tan común que pasa en el cristiano el día de hoy, que hay tantos distractores, incluso distractores de libros cristianos o de actividades cristianas o de compañerismo cristiano, y creemos que todo esto puede sustituir la palabra de Dios. Nos damos cuenta que en el caso de Saúl lo llevó a la desdicha, y es claro Dios a través de su palabra, cómo su palabra es esa lámpara que necesitamos nosotros para poder estar en el camino correcto. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 14, versículo 18 y 19, que es el momento en donde él ya abiertamente dice: señores, no quiero escuchar ahorita. Mejor continuemos con la situación que se está saliendo de control en ese campamento de los filisteos. Aunque su deseo en un inicio sí era escucharla. Su deseo fue: traigamos el arca para escuchar cuál va a ser la guía de Dios. Pero en ese momento nos damos cuenta que él decide ya no escucharla. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 14, versículo 18 y 19. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba,
e iba creciendo en gran manera. Y aquí fue su error. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. En pocas palabras dijo: no quiero escuchar la guía de Dios. Ya sé qué tengo que ir a hacer. Mi instinto me dice que esto es lo que debo de hacer. Y hay muchas situaciones en nuestra vida que son tan rápidas y a veces no tenemos el tiempo para acercarnos a su palabra y decir: Dios, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? Somos personas que nos hemos subido al barco de esta vida y es todo tan rápido, todo es ágil, las redes sociales, todo. Quieres mandar un documento, ya todo el mundo lo puede tener en ese mismo instante y nos hemos subido a esa carrera de la vida. Pero nos damos cuenta que una vida en el creyente no puede ser así. La vida del creyente debe ser confiada en su palabra, debe ser una vida en donde cada decisión que estemos tomando sea guiada por la palabra de Dios. Así que vamos a ver cómo Saúl en este momento decidió no escuchar la palabra de Dios, pero vamos a ver la contraparte de lo que se pudo ver a través de varios versículos de ese deleite que Saúl tenía con la palabra. Vamos a leer varios versículos, si me pudieran acompañar. El primero lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Alguno de ustedes podrá pensar y decir: bueno, pero es que Dios le hablaba directamente a David y le decía qué hacer. Pero recuérdense que en ese tiempo no estaba su palabra. Nosotros tenemos la dicha que tenemos su palabra de principio a fin. Sabemos todo lo que Dios quiere que sepamos y a través de ella realmente podemos saber su voluntad. Vamos a ver también en el Salmo 119, vamos a ver varios versículos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Vamos a ver versículo 9 al 11, del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vemos ahora en el versículo 97 del mismo capítulo y vamos a ver del 97 al 105. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos a un hombre que se deleitaba en la palabra de Dios de una forma tremenda. En ese momento tenían el Pentateuco y nos damos cuenta de que habla con una delicia, más delicioso que la miel a mi boca, dice. Da a entender que ese hombre no tiene nada más delicioso en su vida que la palabra de Dios. Qué dichosos vamos a ser si nosotros llegamos a tener ese deleite en nuestra vida, porque cada decisión que vamos a estar tomando va a ser una decisión guiada por el Señor. ¿Y quién de nosotros no quiere estar dentro de la voluntad de Dios? Claro que
Si les pregunto a todos ustedes, todos van a decir yo quiero estar en la voluntad de Dios, pero es muy diferente a que realmente en mi corazón yo esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Nos damos cuenta, si queremos hacer esa voluntad, necesitamos estar guiados por la palabra de Dios. Así que aquí podemos ver las dos contrapartes. Un Saúl que le dijo, ¿sabes qué? Detente, sacerdote. No quiero escuchar en este momento, vamos porque ya se alborotó el campamento. Y se fue sin tener una decisión clara de lo que Dios quería hacer con el rey Saúl. Pero vemos todo lo contrario. ¿Cómo es que le dice el rey David cuando ya era rey? ¿Y debo de atacar a los filisteos? Y el Señor responde, sí, ve. ¿Con qué seguridad fue en ese momento David a atacar a los filisteos? Pero vemos también que los resultados fueron muy diferentes, como les hablaba en un inicio, y cómo se caracterizó la vida de Saúl, una vida de mucha desobediencia, constantemente desobediencia. La vida de David, una vida constante de obediencia. Entonces vemos también una vida llena de gozo, la de David, y aquí vemos una vida sin gozo, una vida de desdicha. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos llegar a tener esta vida de David? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos firmar en este momento y decir que nuestra vida va a ser con gozo hasta el último día? Que nuestra vida va a ser guiada por el Espíritu de Dios. Que todas las decisiones que tomé fueron guiadas por la guía de Dios, fueron la voluntad de Dios. Firmar de que nuestras generaciones que nos siguen vivieron para el Señor y que nuestros hijos se casaron con personas creyentes y que nuestros nietos y nuestros bisnietos siguen sirviendo al Señor y ya tenemos otros pastores y tenemos misioneros y tenemos siervas de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no firmaríamos en este momento eso, verdad? Pero les aseguro que si nosotros decidimos en este momento querer seguir una vida tan recta como la vida de David, les aseguro que no necesitamos de firmarla, porque Dios va a ser fiel con sus promesas. Y te aseguro que si tú tomas esa decisión, va a llegar el último día de tu vida y vas a decir, qué dichoso soy. Soy dichoso porque en su momento tomé decisiones a favor del Señor. Tuve una vida guiada por el Espíritu de Dios. Y hasta este momento sigue siendo así. Y me siento gozoso de ver una familia que en este momento no tengo una desdicha de decir mi hijo drogadicto, mi hijo que es ateo, ¿no? Tener ese gozo de saber que tus hijos, sin importar qué fueron, sin importar qué profesión, sin importar si fueron muy exitosos en su hobby, no importa. Lo más importante, si ese es tu deseo genuino, que es el deseo de todo padre en Cristo, es que sus hijos el día de mañana se conviertan y quieran tomar esa misma decisión que en algún momento tú tomaste. Pero vemos aquí también otra característica que podemos tachar de Saúl. Un hombre impaciente, un hombre desobediente. Y vemos todo lo contrario en David, un hombre paciente y obediente. Y vamos a estar viendo en 2 versículos diferentes cómo podemos ver estas cualidades y esta desdicha que Saúl tuvo. Vamos a leer primero en 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 al 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió,
porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho, le dice. Nos damos cuenta de que Saúl tuvo tanta impaciencia en ese momento. Él se justifica incluso y le dice, es que fue porque el pueblo se estaba desertando. Fue porque vi al pueblo enemigo y no sabía qué hacer. Excusas, excusas, excusas. Y fue algo muy delicado porque de cierta forma él quería, o él con ese acto que hizo, fue como decir, yo quiero tener un gobierno con un poder absoluto, tanto en el aspecto civil como el espiritual. Él era el rey, pero el sacerdote era Samuel. Y él quiso hacer las dos actividades. Él dijo, bueno, yo puedo hacer todo, ya no necesito de Samuel, no necesito de esperarlo, así que bueno, nos damos cuenta de esa impaciencia y esa desobediencia. Pero veamos ahora la vida de David, cómo a pesar de que Dios ya le había dicho, tú vas a ser el rey, tú eres el elegido. A pesar de eso, pasaron varios años en donde él todavía le sirve a Saúl, todavía llegaba a su casa a tocar el arpa, porque Saúl en ese momento el espíritu se había ido de él y sentía dolor, sentía angustia, y entonces él se tranquilizaba con las melodías de David. Nos damos cuenta de que tuvo varias oportunidades David para matar al ungido de Dios, pero en todo momento él dijo, yo esperaré en la voluntad de Dios. Hasta que Dios lo quite, yo seré el rey. Y así fue su actuar. Se recordarán en ese momento cuando estuvo dentro de la cueva y Saúl llega a hacer sus necesidades y David estaba detrás de él, al punto que le rasgó sus vestiduras, y cuando él sale de esa cueva le dice, Rey Saúl, y le enseña esto como diciéndole, yo te pude haber matado, pero respeto tanto la voluntad de Dios y soy un hombre paciente que voy a esperar en el momento que Él me quiera poner como rey. Realmente vemos frutos del Espíritu de Dios. Yo en lo personal sí me considero una persona impaciente y es algo que constantemente lucho con eso, pero te llena de gozo ver de que las debilidades que cada uno de nosotros tenemos pueden ser una gran fortaleza cuando tú estás determinado a confiar en Dios y a que Él produzca ese fruto que tú no tienes. Te llenas de gozo y sabes de que eso bueno que ahora se ve en tu vida es para la gloria de Dios, porque no proviene de ti. ¿Y cuántas situaciones nosotros no podríamos quitarnos de nuestra vida si tan solamente fuéramos pacientes? ¿Cuántas consecuencias no existirían en nuestra vida el día de hoy si tan solamente en ese momento que teníamos que tomar la decisión hubiéramos dicho, bueno, no, yo no sé qué decisión tomar todavía, seré paciente, aunque la situación me esté llevando a que tengo que tomarla ahorita, seré paciente. Nos damos cuenta en Eclesiastés 3:1 que dice que todo tiene su tiempo, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Es importante que nosotros estemos claros que es en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos adelantar lo que para Dios todavía no es el momento y creemos que esa es la voluntad de Dios. Pero Dios es fiel. Dios en nada se equivoca. Así que necesitamos aprender de la vida de David y darnos cuenta que él en todo momento fue paciente y obediente.
algo que es interesante y que me pareció sorprendente fue que hace poco un amigo me comentaba de una situación que estaba viviendo otro amigo. Así es, de esas historias del amigo, del amigo, del amigo, ¿verdad? Y me contaba de que estaban por cerrar un trato, yo calculo que millonario. Y sí, se iban a ganar, cada quien se iba a ganar mucho dinero. Y fue tanta la impaciencia de esta persona que se fue a la agencia de unos carros muy lujosos y se compró su carro, ¿verdad? Y me dice mi amigo, mira, a mí me sorprendió que esta persona haya actuado de esa forma, porque el negocio aún no está cerrado. Y si el negocio no se cierra, él se va a quedar con un gran problema, porque yo estoy seguro que no puede pagar el vehículo que sacó. Pero la otra persona estaba muy tranquila y confiada de que el negocio se iba a realizar. Y sí, después de un mes empezaron a dificultarse la negociación y se cerró la negociación. Ya no se cerró la negociación. Y bueno, la persona por esa misma impaciencia se quedó con una gran deuda, con un gran problema. Y muchas veces somos así, somos tan impacientes que no queremos esperar hasta la voluntad de Dios. Esta persona no quiso esperar ni siquiera que se cerrara el negocio para irse a comprar el carro, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas no podríamos evitar en nuestras vidas si tan solamente tuviéramos ese fruto del Espíritu que es la paciencia? Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 y nos vamos a dar cuenta a través de ese versículo cómo es que Dios quiere tu corazón. No quiere nada religioso, no quiere ninguna obra humana que tú creas que por esas obras humanas Dios está contigo o Dios te está guiando. Él lo que quiere es tu corazón. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En ese momento, Samuel estaba diciendo: no me importa qué tantos holocaustos puedas hacer, no importa si consigues el mejor ganado que exista. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios lo que quiere es que tú obedezcas a su palabra. Así que no importa cuántas veces ores o cuántas veces creas que estás haciendo algo correcto, si Dios no tiene tu corazón, no tiene nada. Y todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo para tu vanagloria. Pero si tú realmente dispones tu corazón al Señor, te lo aseguro que todo lo que hagas va a glorificar a Dios. Teniendo Dios tu corazón puede hacer maravillas. Puede hacer hablar incluso a los tartamudos. Se recordarán Moisés cómo le decía: pero yo soy tartamudo de lengua y ¿qué puedo hacer? Y él recordándole y diciéndole: ¿no te recordarás de que yo fui el que hice la boca? Y así nos podrá decir Dios en muchas ocasiones cuando nos enfrentamos en situaciones que se nos salen de nuestras manos y no sabemos ni qué hacer. Y ahí es donde necesitamos confiar en el Señor para que Él realmente nos guíe. Así que vamos a pasar a la siguiente característica que me gustaría también ver las diferencias entre Saúl y David. Cómo es de que Saúl no confiaba en Dios y vemos a David, un hombre que confió en Dios en todo momento. Saúl llegó al punto de decir: bueno, aunque Dios haya dicho que ya no voy a ser yo el rey, ahora el rey va a ser David, no me importa que Dios haya hecho eso. Yo voy a ir a matar a David hasta alcanzarlo y matarlo, para que ese futuro que supuestamente es el que ya está trazado, yo lo pueda cambiar.
Increíble la ceguera en la que había caído Saúl, porque los últimos días de su vida fueron de desdicha. Recordarán que él incluso le pide a su escudero que lo mate, porque ve venir al pueblo, ve que ya habían muerto sus 3 hijos en esa batalla. ¿Se imaginan? Para uno de padre ver que a sus hijos les esté yendo mal es peor que si a uno mismo le está yendo mal. Y ver de que los 3 hijos murieron en la batalla y que el pueblo el pueblo enemigo se venía venciéndolos y estaba a punto de llegar donde estaba Saúl. Y en ese momento le dice al escudero: mátame, mete tu espada y mátame. Y el escudero no quiso hacerlo. Y él toma la espada y se suicida. En ese momento ve el escudero lo que pasa y fue tanta la situación de ver al rey que él mismo se mató, que el escudero en ese momento toma su espada y también se mata. Qué desdicha de vida, cuando él pudo haber terminado sus días con gozo, viendo sus generaciones viviendo para el Señor, pero muchos de nosotros nos desenfocamos en el trayecto de la vida. Y hay tantas situaciones o tantos ofrecimientos que no nos damos cuenta de que nos estamos alejando de Dios y creemos que podemos tener cierta seguridad con este negocio que es muy fácil, corrupto sí, hay corrupción, pero no importa, eso me va a dar seguridad, eso me va a dar confianza y yo voy a poder gastar lo que necesito gastar cuando lo quiera, porque esta vida que estoy llevando, qué miserable, entonces necesito tomar un cierto desliz en mi vida, pero después de ahí voy a seguir viviendo para el Señor. Y nos damos cuenta que todo ese dinero que pudimos adquirir de la corrupción se vuelve desdicha para nosotros y para nuestras familias. Así que necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos hacer las cosas para Él. Y vemos a un David que se enfrenta a ese enorme y gigante Goliat, ¿verdad? Que a todo el mundo le temblaban las piernas porque no había ni un solo hombre que pudiera confiar en el Señor. Pudo haber sido todo el ejército contra David, que David hubiera tenido la misma confianza de que Dios iba a vencer a este pueblo enemigo. Vamos a recordar en 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 al 45. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pero vean qué hermoso lo que le dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. No habían ni empezado a tener la guerra, la pelea entre ellos dos. No había empezado ni siquiera y él ya estaba seguro de lo que iba a pasar. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Con qué seguridad David le estaba diciendo: así es lo que va a pasar en este momento? No soy adivino, no, ni siquiera sé lo que va, no es que lo haya visto directamente,
pero sé que Dios es fiel y que va a guardar su pueblo, así que yo sé qué es lo que te va a pasar. Necesitamos actuar en nuestra vida diaria de esa forma. Saber de que si yo me estoy manteniendo en integridad en mi trabajo, pues Dios va a ser fiel. El rey David decía que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su generación que mendigue pan. Pasó toda su vida y nunca vio a alguien que mendigara pan. ¿Y cuántos de nosotros no nos preocupamos cuando hay una escasez económica en nuestras casas y ya no sabemos ni qué hacer y lo que menos hacemos es confiar en Dios y lo que más hacemos es ver este negocio o de esta forma o aquí? No, necesitamos retomar otra vez lo básico de la relación con Dios, confiar en Él, saber de que sus promesas serán verdad, que sus promesas se han cumplido hasta el día de hoy y las que faltan por cumplirse se van a cumplir a cabalidad porque Dios así lo escribió. Dios así nos lo dejó escrito en su palabra. Así que con esa confianza debemos llegar contra nuestro Goliat, contra el Goliat que estemos pasando el día de hoy, decir no va a pasar nada malo aquí. Todo lo que pase va a ser para bien, para los que amamos a Dios. Y sí, pareciera que esta situación de enfermedad está difícil y está siendo complicada, pero el Señor va a ser fiel. El Señor nos va a enseñar mucho de esta situación y si es su voluntad, me va a dar la salud para seguir sirviendo a Dios. Así que necesitamos tener ese coraje y esa confianza en la palabra de Dios. Nos damos cuenta de que podemos estar siendo en este día, en estos momentos, o Saúles o Davides, ¿verdad? En alguno de los dos bandos estaremos. Pero si no estamos en el grupo de David, necesitamos retomar esa confianza en el Señor. Vemos también de que en el Salmo 125, el versículo 1 y 2, cómo Dios nos alienta y nos dice que el monte de Sión nunca va a ser movido. Que así es el creyente que confía en el Señor. Somos bienaventurados cuando lo hacemos. Vamos a leer en el Salmo 125, versículo del 1 al 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Qué hermosa confianza la que Dios nos da a través de su palabra. Te llena de gozo de ver de que tienes un Dios que es tan amoroso, es tan detallista. Él quiere conquistar tu corazón y que veas que sus propósitos son de bien, que Él quiere realmente que tu vida tenga un impacto eterno en esta tierra. Pero ¿qué pasa cuando hay ciertas situaciones que aparentemente se salen de nuestras manos? Como por ejemplo, tu esposo o tu esposa aún no se han convertido al Señor. Y llegas al momento de decir, esto no hay salida, esto es imposible. Yo sé que para Dios no hay nada imposible, pero esto pudiera ser de la carpeta que sí es imposible, ¿verdad? Cuando no hay nada imposible para Dios, en esos momentos donde necesitas seguir confiando en Dios, seguir orando a Dios y esperar en su momento, esperar que Él va a hacer su obra, va a quebrantar ese corazón y le va a dar la oportunidad a tu esposo o a tu esposa de tomar esa decisión a favor de Él. ¿Qué pasa cuando dejan de llegar los clientes a tu negocio? Empiezas a ver cualquier solución, empiezas a hacer cualquier actividad con tal de que regresen,
o lo primero que haces es confiar en Dios y decirle: Dios, tú sabes que este negocio es tuyo, tú sabes de que para tu gloria lo he usado y mi único propósito es servirte. Con toda honestidad podemos llegar con Dios. Él es nuestro Padre Celestial, así como cuando llegamos con nuestro Padre terrenal, con esa misma confianza y sobre todo con la confianza de que lo que Dios va a ser perfecto en nuestras vidas. Vamos a ver también otra característica de cómo Saúl se convirtió en un tropezadero para su propio pueblo y cómo David fue de testimonio de Dios para los que le rodeaban. Vamos a estar leyendo entonces en 1 Samuel capítulo 14, versículo 24 y 32. Primera de Samuel 14, el versículo 24 y después vamos a leer el 32. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Perdón, me equivoqué aquí, estoy leyendo 2 de Samuel. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y en el 32, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Vemos aquí que estas decisiones, y él que era el guía de Israel, tuvieron sus consecuencias. Juramentar que nadie podía comer hasta terminar con los filisteos fue una decisión incorrecta. Fue una decisión que le trajo muchas consecuencias a su propio ejército en ese momento. Nos damos cuenta que él no quiso ser obediente a la palabra de Dios y ya le había advertido el profeta que tenía que ir a atacar a ese pueblo y terminar completamente con todo. No podía traerse nada y en este caso también vemos de que tenía que acabar con todo y su pueblo era tanta el hambre que tenía en este momento que empieza a devorarse la carne de estos animales. Y sobre todo lo hicieron con sangre cuando Dios en Génesis pues ya había y en otros libros determinado de que no se podía comer ningún animal con sangre porque la sangre, la vida del animal estaba en la sangre, ¿verdad? Entonces era algo que no estaba permitido por Dios. Y en ese momento era tanto el hambre que no les importó. Y en ese momento Saúl se convirtió en tropezadero para su propio pueblo. Vemos el caso contrario de David. Me encanta a mí este versículo. Yo recuerdo re bien el momento cuando estaba haciendo la fila. Llevaba tal vez unos 2-3 años de haberme convertido y había una fila enorme en un banco. Y dije, bueno, me voy a aprender un versículo largo. Y recuerdo aprenderme este versículo que ha sido un versículo muy alentador en mi vida porque yo quisiera que el día que mis hijos ya estén grandes, poderles decir con toda honestidad y con todo testimonio este siguiente versículo. Vamos a leer en 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y vemos de que David se lo puede decir con toda certeza, con todo el respaldo de su testimonio a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario,
porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Reconoce al Dios de tu Padre. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy pudieran decirle a sus hijos, ya grandes, hijo, reconoce al Dios que has visto en mi vida? ¿Qué respuesta creen que recibirían de sus hijos? ¿Será que sería algo así como, mi papá, qué hipócrita, ¿verdad? Nos está diciendo que vivamos para el Señor cuando su vida es todo lo contrario a los caminos de Dios. Nunca hemos visto un milagro en su vida. Al contrario, siempre lo vemos molesto, siempre lo vemos que no tiene tiempo para nosotros, siempre lo vemos en negocio aquí, en negocio allá, pero Él no aparece en nuestra casa. Yo no recuerdo haber visto a mi papá alentarme a leer la Biblia, a enseñarme algo de la Biblia. ¿Será que eso escucharíamos de nuestros hijos si el día de hoy les preguntáramos que vivan, que reconozcan al Dios de su Padre? ¿O será que recibiríamos ese gozo de decir, sí, Padre, yo voy a seguir tu camino y voy a seguir al mismo Dios que vi en tu vida? ¿Por qué? Porque siempre hemos visto tu fidelidad. Siempre hemos visto de que en todo momento Dios es el principal en tu vida. Yo quiero, cuando mis hijas y mis hijos estén grandes, poder escuchar esa respuesta de ellos y decírselos con toda honestidad de que mi vida estuvo entregada a Dios y que ellos lo vieron. No quisiera ser tropezadero para mis hijos ni para la gente que me rodea. Y esto es lo que Dios nos pide. Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 32. Vamos a leer del 31 y 32. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y dice después Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. David no tenía ninguna duda de cuál era su objetivo en esta vida, ¿verdad? Y a veces lo perdemos, y cuando lo perdemos es terrible, porque nos hemos identificado como cristianos durante cierta etapa de nuestra vida, y después empezar a ser tropezaderos para otros es algo que nos podemos llegar a lamentar cuando estemos delante de la presencia de Dios y Dios nos diga, por no haber seguido correctamente lo que yo te había mandado, tropezaste a esta persona y a esta otra. Tus hijos, lo puedes ver hasta aquí en la tierra, que el día de mañana no quieran saber nada de Dios, y va a ser porque en tu casa no hubo un verdadero guía en el hogar, no hubo una verdadera cabeza que guiara a su familia en sus caminos. Necesitamos como cabezas de familia, yo sé que varios están aquí escuchando, tomar ese compromiso. Ese compromiso no es un compromiso que como pareja uno tiene, pero sobre todo es responsabilidad del hombre en el hogar. Nosotros somos los que guiamos a nuestras esposas incluso a vivir para el Señor. Pero si no está esa persona comprometida con el Señor, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos el día de mañana? No esperemos que mi hija quiera casarse con un creyente. ¿Por qué razón? Porque en su papá no lo puede ver. Y dice, bueno, mi papá, yo nunca vi que él fuera un verdadero creyente, así que, ¿qué tiene de malo que me esté casando con un incrédulo? Esa desdicha se va a empezar a ver en nuestras vidas si nosotros no cambiamos de dirección el día de hoy. Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Mientras que Dios nos dé la vida, tenemos el día de hoy para decirle: Dios, estoy arrepentido porque sí, durante todo este tiempo no he desempeñado el papel que a mí me corresponde. Sí, he querido pasarle o trasladarle esa responsabilidad a mi esposa. Y yo me he querido desligar haciendo creer que porque yo llevo el sustento a mi hogar es suficiente. Pero no, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que realmente tomes el papel que a ti te corresponde. No seas tropezadero para tus hijos. Necesitas saber que si realmente los amas, el día de hoy deberías de estar haciendo los cambios que necesites hacer para que el día de mañana ellos también vivan para el Señor y que cuando sea el día de partir de esta tierra, ellos también estén eternamente en el cielo. Vamos a ver la última característica de David y la desdicha que tuvo Saúl, que fue que Saúl no tuvo un corazón arrepentido. Nunca se arrepintió. Pero vemos a un David que cuando pecó nos deja los salmos más hermosos. Unas palabras que vienen tan dentro de su corazón, diciéndole a Dios: perdóname, límpiame por favor, déjame tan blanco como la nieve. Si se puede más, hazlo, Señor. Realmente un corazón con arrepentimiento, porque esa es la realidad de nuestras vidas. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero la diferencia del creyente, del verdadero cristiano, es que va a reconocer su pecado, va a acudir a la gracia de Dios en arrepentimiento y va a cambiar de dirección. Ese es el verdadero cristiano. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15, versículo 13 al 15. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, en vez de arrepentirse: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Como que obedecer a medias era lo correcto. Él creyó que justificándose de esa forma le iba a decir el profeta: tienes razón, lo que tú hiciste estuvo mucho mejor que lo que Dios había demandado que hicieras. Y es que si retrocedemos al versículo 3 de ese mismo capítulo 15, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era todo. Pero él se creyó que era aún más inteligente que el mismo consejo de Dios. Ahora veamos qué es lo que pasa con David. Vamos a leer en el Salmo 51, versículo del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y del 7 al 10, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un hombre completamente arrepentido. Y necesitamos eso en nuestra vida.
Como les decía, nunca es tarde. Y si tú estás en este momento siguiendo un camino equivocado, regresa al camino. Dios te está esperando. Dios quiere que tu familia, que tú y tu familia sean un hogar que viva en Cristo, un hogar que le sirva al Señor. Y por último, pues vemos aquí que cómo es de que cada uno recibió en su momento lo mismo. Y muchos de nosotros nos podemos identificar con algunos amigos que en su momento recibimos lo mismo. Y podemos estar viendo la desdicha que está recibiendo uno el día de hoy por no haber querido seguir el camino de Dios. Y cómo podemos estar viviendo nosotros en un gozo constante, viendo la mano de Dios en todo momento. Nosotros somos los que decidimos cómo queremos vivir. Pero muchas veces nosotros hemos dejado que los estándares en los que vivimos sean tan bajos. Y son tan bajos porque seguimos abrazando el pecado. Y creemos que, bueno, tal vez Dios dice de que no tengamos amistades incrédulas, ¿verdad? Porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte los creyentes con los incrédulos? Y decimos, sí, yo sé que la palabra de Dios dice esto, pero yo creo que puedo tener todavía amistades del colegio, que ellos son amigos de toda la vida y necesito tenerlos. Sí, yo sé que ellos son borrachos, andan con varias mujeres, engañan a sus esposas, pero son mis amigos. Así que, y empezamos a los estándares de Dios que eran hasta acá, los bajamos tanto. ¿Por qué razón? Porque dejamos de tener relación con Dios y creemos que esos son los estándares correctos. Después estamos escuchando y hablando conversaciones incorrectas y ahí estamos participando. Y se nos olvida que no deberíamos de estar participando en esas conversaciones. Pero como los estándares bajaron tanto, empezamos a permitir más y más pecados. Así que, ¿qué tipo de cristiano quieres ser tú? ¿El cristiano que solamente se conecta los domingos a las 11 de la mañana, se justifica por ver la prédica y después de las 12 del domingo hasta las 11 del otro domingo haces lo que quieres? Vives una vida no guiada por el Señor. Ni siquiera abres la Biblia. ¿Cómo quieres que realmente el Señor te guíe si no estás teniendo esa relación con Dios? ¿O quieres ser un cristiano victorioso como lo fue David? Un cristiano que no tenga nada que reprocharse el día de mañana y que diga, yo le agradezco a Dios que todo lo que tengo y todo el gozo que tengo fue por Él. Así que necesitamos hacer ese cambio. Hoy tomemos esa decisión de retomar el camino que Dios quiere que nos ha dejado trazado en su palabra. Así que yo espero que cada uno de nosotros meditemos en este mensaje, que meditemos qué camino estamos tomando para que el día de mañana no tengamos la desdicha de arrepentirnos. Así que vamos a orar para terminar. Padre Santo, queremos agradecerte por la fidelidad que has tenido con nuestras vidas, por todo el amor que nos sigues mostrando y tu misericordia. Esa gracia que no somos merecedores de ella, pero a pesar de eso, tú en tu infinito amor nos sigues buscando. Sigues buscando a cada uno de nosotros por nombre. Sigues buscando a las cabezas de familia para que tomen ese papel que les corresponde. Quieres que cada uno de nosotros te sirva, Señor. Tú nos has comprado con tu sangre preciosa. Y lo único que podemos hacer en gratitud a ello es rendirte nuestras vidas a ti. Alienta nuestros corazones, Padre, para que el día de mañana no nos arrepintamos. Y no digamos que qué desdicha la que estamos teniendo, sino que podamos ver a nuestras generaciones viviendo para ti, gozándonos de que nuestros hijos se casaron con cristianos y esta descendencia piadosa continuó. Así que, Padre,
Alienta nuestros corazones, Señor. Llévanos a recordar cuál es el objetivo que tenemos como hijos tuyos, que es servirte. Ayúdanos a que quitemos todo distractor de nuestras vidas y que podamos retomar nuestra comunión contigo y que podamos tomar tu palabra y la oración como algo diario, como ese deleite que David nos mencionaba en el Salmo 119. Así que gracias, Padre, te damos por tu misericordia. Y gracias, Padre, te damos por esta hermosa iglesia que nos has permitido tener. Rogamos, Padre, que tú bendigas a cada uno de ellos. También a los que nos acompañan, que por alguna u otra circunstancia han podido accesar a la prédica. Te agradecemos por cada uno de ellos, Señor. Aliéntalos a que puedan examinar sus vidas y que cada uno de nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación. Así que gracias te damos por todo esto y te lo agradecemos y te lo rogamos a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así que qué gusto fue otra vez poderles compartir de la palabra de Dios. Esperamos que ya nuestro pastor Guillermo esté mejorado para el próximo domingo. Y si no, pues me van a volver a ver. Así que, pues es un gusto compartirles la palabra de Dios. Espero que sea de mucho aliento para ustedes y que Dios los bendiga y que tengan un buen domingo.